من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a Ramadán Karim una vez más. Ya saben que nos dedicamos durante este sagrado mes de Ramadán a resolver las dudas que sobre la jurisprudencia y los usos del ayuno de Ramadán le pueden ir surgiendo a la comunidad islámica en lengua española. Y para ello nos ayuda un invitado de excepción que es el Sheikh Mohammed Isa García. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum salam, rahmatullah. En principio hay algo que siempre resulta problemático de alguna forma y siempre genera khilaf, es decir, disensión entre distintas opiniones, ¿no? Es el ayuno del viajero. Es cierto. Es decir, ¿debe ayunar el viajero y en qué condiciones debe no ayunar o ayunar? Sí, incluso a veces se discute si es mejor ayunar durante el viaje o es mejor desayunar, también, ¿verdad? Lo cierto es que en el Sagrado Corán se encuentra un permiso, uno podría llamarlo de esa manera, una rukhsa, para aquella persona que esté de viaje, que puede desayunar. Entonces, para la persona que va a iniciar un viaje, ¿cómo es? ¿En qué momento puede desayunar? Los sabios mencionan con respecto a esto dos condiciones esenciales para que una persona tenga permitido desayunar durante Ramadán si va a viajar. Primero es que este viaje se concrete, es decir, que realmente esté viajando. Y esto se considera cuando la persona ha abandonado su ciudad. Es decir, ya sea que la persona en un coche salga de la ciudad, de lo que es la urbanización, o por ejemplo si va a tomar un avión, este avión despegue en caso de que el aeropuerto esté dentro de la ciudad. En caso de que el aeropuerto esté fuera de la ciudad, pues con el solo hecho de llegar al aeropuerto ya se considera viajero. Esta es la primera condición. Esta condición está basada en el ayah del Sagrado Corán en la que Allah Azza wa Jal dice وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٍ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ. Es decir, Allah dice quien se encuentre enfermo o de viaje podrá reponer esos días después, hablando en el contexto del ayuno. Es decir, que el hecho de estar de viaje, a la safarín, es decir, implica que uno ya está viajando. No significa el hecho de que uno tenga la intención de viajar durante ese día, porque el hecho de que uno tenga esa intención no implica que ya esté viajero. No por el hecho de tener la intención o decidir hacer un viaje significa que puede cortar el ayuno en ese momento, sino que tiene que estar viajando para poder cortar el ayuno. La segunda condición que tiene que tener ese viaje para que la persona pueda cortar el ayuno es que el objetivo de su viaje sea un objetivo lícito. Es decir, si una persona está viajando para cometer un ilícito, y hablamos un ilícito dentro de lo que es el concepto de la religión, no tiene permitido desayunar. No es lícito para él desayunar. Y si desayuna viajando por un objetivo ilícito, su desayuno no es excusable, lo cual implica un pecado gravísimo. Y la segunda condición es que el viaje no esté hecho en sí mismo para evadir el ayuno. Y es lo que lamentablemente uno conoce de algunos musulmanes. Eso te iba a decir, que he visto a más de uno que elige sus vacaciones, especialmente Ramadán, no para estar tranquilo y poder ayunar y hacer las ibadat, los actos de adoración a su gusto, sin trabajar, sino para irse de viaje y aprovechar a no ayunar en Ramadán y ayunar en invierno, ahora que nos viene aquí en el hemisferio norte un Ramadán difícil de verano, pues hay gente que dice lo ayuno luego en invierno, ¿no? Sí, si el objetivo es evadir Ramadán en su momento, eso evidentemente o sea, no es una excusa válida y es un pecado porque es una forma en árabe sería tala'ub o jugar con la religión. Porque esta circunstancia en que Ramadán
está relacionado con un mes lunar. Y el mes lunar, como sabemos, es inferior en números al mes solar. Las estaciones están relacionadas con el calendario solar. Y por lo tanto, en diciembre siempre hace frío en el hemisferio norte, siempre hace calor en el hemisferio sur. Entonces, el hecho de que Ramadán esté relacionado con el calendario lunar hace que Ramadán transite en 33 años todas las estaciones del año, todos los meses del año, lo cual le da un sentido de justicia Y de universalidad. equilibrio, universalidad, exacto, a todos los pueblos del mundo. Es decir, si uno siempre va a ayunar en Madrid, pues te va a tocar un día que sea en verano, otro que sea en otoño, otro que sea en invierno y otro que sea en primavera. Eso le va a tocar a todos los que ayunen siempre en Madrid. Y asimismo en todas las ciudades. Si estuviera de alguna manera ligado al calendario solar, pues siempre te tocaría en verano, siempre te tocaría en invierno. ¿De qué manera se puede apreciar la sabiduría de Dios a la hora de diseñar un sistema como el Islam que es válido para todo ser humano en toda época y en toda Y circunstancia? en toda ¿no? circunstancia. Y que es justo con todo ser humano en toda época y en cualquier Y en circunstancia. todo lugar, exacto. Sí, sí, sí. Eso es de las cosas, bueno, que uno se maravilla o admira cuando estudia en profundidad la legislación islámica y cómo esto se aplica en todos los lugares del mundo. Entonces, si una persona viaja por un objetivo lícito, entonces tiene este permiso de Allah Azza wa Jal de desayunar. ¿Cuándo puede, ¿Cuándo puede desayunar? Desayuna en el momento en el que realmente está viajando. Es decir, en el momento en el que ha abandonado su ciudad. Pero si el objetivo por el cual está viajando es un objetivo que no es lícito o simplemente lo hace para evadir el ayuno, entonces, aunque desayune, esa excusa no es válida. Entonces, realmente el musulmán tiene que tener su precaución en eso. No es que todo viaje implica que uno pueda dejar de ayunar. ¿De dónde se saca esta condición? Esta condición se saca que en el Sagrado Corán dice colaborad en el bien y en el birra wa taqwa, colaborad en el bien y en la piedad, y no colaboren en aquello que implica pecado o desobediencia. Entonces, todo lo que implica una desobediencia a Allah, como jugar con su religión o viajar para un objetivo que es ilícito, implica que uno no puede en realidad desayunar esos días. No es una excusa ese viaje para desayunar. Realmente, sobre este tema hay un matiz que conviene aclarar, ¿no? Porque en todo momento estamos hablando, y con el permiso de Dios, inshallah, vamos a seguir hablando del ayuno durante el viaje, pero antes habría que definir un término. ¿Qué consideramos viaje? Es decir, porque hay quien dice 80 kilómetros, hay quien dice hasta que se dejen de ver las casas del lugar donde vives, hay quien dice que cualquier salida fuera de la normalidad sería un viaje, es decir, fuera de tu habitual trasiego sería un viaje, es decir, ¿a qué considera la Sharia viaje a efectos de ayuno, de acortamiento y juntamiento de salawat, etcétera? Sí, ese es uno de los puntos en los que hay una gran divergencia de opinión o diversidad de opinión entre los sabios. Es decir, como bien mencionás, algunos consideran que está relacionado con una cantidad limitada de kilómetros. Como por ejemplo tienen que ser 45 kilómetros de ida, 45 de vuelta, 90 kilómetros que implica el viaje para que realmente se pueda acortar el ayuno. Otros hablan de una cantidad de tiempo, otros hablan de abandonar las casas. En la actualidad, quizás si yo tuviera que elegir entre todas esas opiniones, considero que el hecho de abandonar la ciudad en la que uno reside, en la que tiene su hogar y su trabajo, desarrolla su actividad, esa es quizás lo que marca más el hecho de que uno esté viajando. No creo, y los sabios mencionan que la dificultad en el viaje en este aspecto no es un aspecto a considerar. Es decir, si viaja en primera clase o viaja en turista, ¿verdad? Es decir, o si tiene un auto
o un coche de lujo o un coche básico. En ese aspecto no es a considerar la comodidad que tenga en el viaje, sino realmente si culturalmente y a efectos de la Sharia realmente está viajando. Entonces, yo considero que lo que se refiere a la Sharia es cuando uno sale de la cotidianidad de lo que significa su propia ciudad, en la que tiene todas las facilidades. Una vez que sale de la ciudad, y por eso, como mencionábamos anteriormente, sale de lo que es la urbanización en la que vive y sale al campo abierto, entonces se considera de que esa persona está viajando. Hay una situación más y es, supongamos que, como dijimos, el aeropuerto está dentro de la ciudad, o la estación de tren está dentro de la ciudad, o la estación de ómnibus está dentro de la ciudad. Y esa persona va en un avión, en un tren o en un bus a hacer un viaje de una larga distancia, lo cual le permite desayunar, romper el ayuno. ¿Cuándo es que puede romper el ayuno? ¿Verdad? Es decir, si dijimos que el aeropuerto está fuera de la ciudad, ya se considera por salir de la ciudad que está de viaje. Pero si está sentado en el avión dentro de la ciudad o está sentado en el tren dentro de la ciudad, no puede romper el ayuno hasta que su medio de transporte haya salido de la ciudad. En ese momento es que recién tiene el permiso de romper el ayuno. Hasta tanto esté dentro de la ciudad, todavía se debe mantener ayunando. Sobre esto cabría darle una vuelta más, que es que realmente hoy en día uno puede viajar con una gran facilidad y hay gente que viaja todos los días para ir a su lugar de trabajo. Es decir, vive en una ciudad, imagínate Madrid, y va a trabajar a Toledo o a Guadalajara todos los días, que son 70, 50, 70 kilómetros. Es decir, esta persona se consideraría viaje, este desplazamiento diario y habitual en su vida, o no. Lo digo porque a la hora de romper el ayuno difiere, ¿no? Si realmente lo considera, en su consideración es un viaje, yo creo que las características están dadas como para que lo considere un viaje. Pero si él lo considera que está haciendo un viaje, es una situación, y si él considera que no está viajando, sino que es un trayecto que hace normalmente, entonces en ese caso no se considera para esa situación y esa persona un viaje. A fines de la oración es mucho más fácil determinarlo, porque realmente yo diría que una persona que hace 100 kilómetros o 70 kilómetros para ir a trabajar tiene permiso de acortar las oraciones, porque el objetivo es de alguna manera facilitar. Cuando uno está fuera de la ciudad quizás no encuentre tantas mezquitas o no tenga tanta facilidad para hacer su ablución y su oración. A menos que evidentemente la ciudad a donde vaya escuche el adán, entonces ingresa a esa mezquita a realizar las oraciones en su tiempo y en su forma completa. Pero a fines del ayuno es un poco más complicado determinarlo. Y yo diría que en ese aspecto se debería tener más precaución. Es decir, si realmente la persona va y viene todos los días y no considera que es un viaje y no tiene lo que se llama mashaqqa, es decir, dificultad, entonces en ese aspecto mi consejo sería que ayunara ese día. El concepto de viaje en este caso, pues bueno, es un poco relativo y estaríamos siempre a expensas de la intención, ¿no? Si esta persona, o sea, es una cuestión quizá muy relacionada con la intención, ¿no? Si la persona considera que es un viaje suficientemente extraño a su vida diaria como para romper el ayuno, o si considera que es suficientemente habitual como para considerarlo algo diario y habitual, ¿no? Estaría un poco... Sí, sí, sí. Y una pregunta más que nos puede surgir en este sentido, es decir, ¿cuánto tiempo puede no ayunar un viajero? Es decir, ¿cuánto se extiende temporalmente esta roxa, este permiso de no ayunar para quien está de viaje? Sí, lo que los sabios han mencionado con respecto a eso es que mientras se encuentre viajando, mientras esté viajando, una persona tiene permitido no ayunar.
Supongamos que está en una caravana de camellos en la mitad del desierto y su viaje dura 20 días. Esos 20 días no tiene la obligación de ayunar. Supongamos que hace un viaje, una persona que trabaja conduciendo un camión y tiene que hacer un trayecto que lleva 5 días. Esos 5 días pueden ayunar. Pero aquella persona que viaja, llega a su lugar de destino, aunque no sea su lugar de residencia, sino un lugar de destino temporal, y han pasado 4 días. Luego de esos 4 días, los sabios, a efectos del ayuno, lo consideran residente y debe ayunar hasta tanto inicie su viaje o su recorrido de regreso o a otro destino. Es decir, que después de 4 días de estar en el mismo lugar, los sabios consideran que De la permanencia, persona, de residencia, de digamos. residencia en un mismo lugar, consideran que la persona tendría que ayunar. Y digo diferencia entre el aspecto de lo que es la oración y lo que es el ayuno. Porque, por ejemplo, una persona que viaja a un lugar, digamos, por 6 meses o por un año por estudio, y lo alcanza Ramadán durante ese periodo que está residente en ese lugar durante ese tiempo, los sabios dicen que, aunque no es su lugar de residencia permanente, sino que es una residencia temporal, el musulmán debe ayunar en esa situación. Es decir, si está por un tiempo determinado y lo alcanza Ramadán ahí, aunque él se considere extraño y viajero, pero está por una residencia temporal, va a estar todo el mes de Ramadán o gran parte de Ramadán en ese lugar, entonces mientras esté en ese lugar debe ayunar. Y esto le sucede a veces a estudiantes o trabajadores que son de un país y están estudiando, trabajando temporalmente en otro país. Y por ejemplo puede suceder que están en España y comienzan el ayuno en España, pero su lugar de residencia habitual es Marruecos. Entonces, mientras estén en España y Ramadán los alcance en España y hayan pasado más de 4 días de que ha llegado, deberían comenzar a ayunar. Y el día en el que deberían comenzar a ayunar es el día en que toda esta comunidad, toda esta nación de los musulmanes de España comienzan a ayunar. Es decir, debe regirse por el comienzo del ayuno del lugar donde se encuentra. Si luego regresa a su país, viaja a otro país, el momento de cortar el ayuno, de romper el ayuno, es también el lugar donde se encuentra en ese momento. Entonces a veces pueden darse situaciones en las cuales ha comenzado en un día y va a terminar en otro día completamente distinto, en otro país. Porque las consideraciones son a veces, o las diferencias, que un país empieza un martes y otro país empieza un miércoles. Entonces él comenzó a ayunar un martes y viaja al país que han comenzado un miércoles. Sí, un tema que ya hemos hablado, las diferencias a la hora del avistamiento de la luna, de los criterios a la hora de cuándo Pero comenzar Ramadán. ¿qué es lo que debe hacer este viajero en esta situación? Comienza a ayunar en el país donde se encuentra cuando comienza Ramadán. Y termina Ramadán en el país donde se encuentra cuando termina Ramadán. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: el ayuno es el día que ayuna toda la gente. Es decir, que la comunidad en su conjunto decide por sus autoridades que comienza Ramadán. Y el ayuno se termina el día que la gente, la comunidad, decide por sus autoridades que ha terminado el ayuno. Es decir, que aunque yo haya comenzado un día antes o un día después en otra comunidad, debo festejar el Eid, el día que en esa comunidad en la que me encuentro se festeja el Eid. Y no puedo ni adelantarlo para festejarlo junto con la gente con la que he comenzado, ni puedo atrasarlo para festejarlo también con la gente con la que he comenzado. Es decir, el día que en el país donde me encuentro se festeja el Eid, ese día debo festejar el Eid y dejar de ayunar. Nos quedan sin duda más cuestiones acerca de el viaje y las exenciones, solo que ya van a tener que ser en otra ocasión porque ha terminado nuestro tiempo. Barakallahu fik, Sheikh. Wa fikum barakallahu alayhi. Y ustedes no falten porque nos queda mucho que hablar sobre esto y además ya saben que, como siempre, seguimos pasando lista. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
من الهدى والفرقان